Buenas noches, mi nombre es Alana Michelle Bonilla y Nira Castillo. En esta noche estaremos hablando sobre los usuarios de la información financiera. ¿Puede pasar la diapositiva, profesor, por favor? Sí, gracias. Antes que nada, es importante diferenciar y separar en dos partes los tipos de usuarios financieros que existen en una empresa. Es la anterior, por favor. Gracias. Bien, definir estos y separarlos en una empresa. Así como los que se utilizan la información con la base de datos en esto. Ok. La clasificación se puede realizar en los sistemas informáticos contables. Podemos diferenciar en función de estos usuarios internos de una empresa, como son los clientes, proveedores, inversionistas, sindicatos, entre otros. Entre la contabilidad administrativa, en función del equipo interno de una empresa, como gerentes, socios y propietarios. Siendo así, la naturaleza de los usuarios de la información financiera depende del tipo de datos que se realizan. Cada tipo de usuario requiere de información específica para sus tomas de decisiones o el proceso financiero que sea pertinente. En la diapositiva, por favor. Estos usuarios se pueden identificar como los inversionistas, los cuales buscan información y calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones. Por ejemplo, está la capacidad de la empresa para pagar dividendos. Los clientes, normalmente es un consumidor, está interesado en los datos sobre la continuidad de una organización o como también no puede estarlo. Los dueños y los socios esperan resultados exactos sobre su negocio para conocer sus ganancias y el rendimiento de su empleo. De los empleados, las agrupaciones sindicales y los empleados en sí necesitan información sobre su situación financiera, sus cobros, su nómina o lo que sea pertinente para ellos. En la administración pública, estas entidades gubernamentales se interesan principalmente en el desarrollo de las empresas y seguimiento y distribución de los recursos propios. El público en general, ya en esa parte, no todas las personas resultan de información, información financiera, pero en hecho de que todos sean captadas directamente o indirectamente, por lo que pueden buscar estar enterados en el serial. Los usuarios de la información son muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello, quieres información veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez operativa y riesgos financieros de la organización. Se debe ser selectivo sobre la información, por lo que es importante los estados financieros de una identidad incluya la situación financiera, la actividad operativa, flujo de efectivo y otras políticas contables. Esto es sumamente importante. Los usuarios de estados de información. El usuario necesita conocer de cuánto dinero dispone la entidad, cuánto debe o cuánto le deben, el importe de su existencia y de su activo fijo, lo que puede observarse en el balance general. Cuando ha vendido la empresa, o cuánto asciende sus gastos de ventas y administrativo de un periodo, información que se puede contarse en el estado de ganancia, información acerca de la actividad de la cual proviene el efectivo y en ese uso lo que se puede hallarse en el flujo de efectivo. Como los diferentes usuarios tienen necesidades de preparar estados financieros de uso general, para estar preparado en caso de que se vaya a pedir cualquier tipo de información.
La información derivada de los estados y necesidades de los usuarios con autoridad limitada y o capacitada para mantener la información que necesitan. Esta debe ser entendible para aquellas personas que posean conocimientos razonables de negocios y estudien. Los objetivos de la contabilidad se centran en las necesidades comunes para ponderar o evaluar la capacidad que tengan las empresas de flujo de efectivo. En mi parte es cuanto, les dejo con mi compañera Rainira. El tiempo sigue corriendo, inclusive ya van por los 4 minutos 20 segundos. Así que Rainiri, adelante. Rainiris, adelante. Bien. Ya no se escucha, profesor. Ella me escribió. ¿Escribió? A ver. Ella me escribió como que si yo la escuchaba. Parece que ella está hablando y su dispositivo no está transmitiendo el audio. Bien. Carla Rivera de Olio y Andrés de Olio Rodríguez. ¿Están listos? Pues aquí nos encontramos, Sí. ya usted mismo presentó quiénes somos, así que el tema que trataremos sería usuario de la información financiera. A continuación lo dejaré con mi compañera Carla para que dé inicio a esta exposición. Pasa a la siguiente, profe, por favor. Los diferentes usuarios de información financiera. Es importante, como ya habían dicho antes, diferenciar en dos partes a los usuarios de la información financiera de una empresa, debido al tipo de datos que se requieren, así como también para qué utilizan esta información. Con base a eso, la clasificación se puede hacer de la siguiente manera: contabilidad financiera y la contabilidad administrativa o de gestión. Pasa a la que sigue, profe, porfa. La financiera es la que está en función de usuarios externos de la empresa y son aquellas personas o entidades que necesitan información para tomar las decisiones sobre la empresa o sobre las que influyen o pueden influir la situación de la empresa, como son los clientes, los proveedores, los inversionistas, entre otros. Los clientes son las personas que utilizan los servicios de un profesional o de una empresa. Los proveedores son las personas o empresas que proporcionan bienes o servicios a otras personas o empresas. Y los inversionistas son aquellas personas que compran acciones de una empresa o financian las operaciones de una compañía. La que sigue, por favor. La administrativa o de gestión esta va en función del equipo interno de una empresa y son aquellas personas o entidades que necesitan información para tomar decisiones dentro de la empresa, como son los gerentes, los socios y los propietarios. Los gerentes son aquellos que se encargan de dirigir una empresa o un área en específico. Los socios son personas que participan en una entidad o sociedad junto con otras más personas, y los propietarios o el propietario es todo aquel que crea o compra una empresa. Ahora los dejo con mi compañero. La siguiente diapositiva, por favor. Las necesidades de la información financiera. Cabe destacar que cada usuario tiene como sus propios deseos y su naturaleza en la forma como funcionan estos. De esta forma que dependiendo del tipo de datos que se van a analizar, es que cada tipo de usuario requiere de información específica, según las necesidades para su toma de decisión o el proceso financiero que sea pertinente. Se pueden identificar usuarios tales como los inversionistas, que suelen ser los más comunes. También existen los accionistas, los clientes, pero que esto viene siendo como la parte de usuario externo, el dueño socio, que este ya sería un usuario interno, los empleados, la administración pública, el público en general y los bancos. La siguiente. Y el uso que los usuarios le pueden dar a esta información. Es que cabe destacar lo siguiente, es que los usuarios de la información
son muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello requiere información veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez, eficiencia operativa y los riesgos que cabe destacar que tengan estas empresas, ya que una de las cosas que más toma en cuenta un usuario de financiero es como la situación económica de esta empresa. De esta forma es que presentamos como los siguientes datos que son los más importantes: la situación financiera, la actividad operativa, flujos de efectivo y otras políticas contables. Continúe. Pues, ya que mencionamos los estados financieros, la importancia de estos recae en el hecho de que estos datos son exactos y blancos, así por decir, que no tienen como alteración y que es como la mejor forma de representar la situación de una empresa. Por ejemplo, un accionista o un inversionista, a base de estos datos, puede como conocer mejor la situación de esta empresa, si es riesgosa, si es líquida, y si a partir de esto es que pueden tomar una decisión. También pasa eso con los mismos gerentes de la empresa. Esto a base de estos datos es que saben si la empresa está realizando un buen o un mal trabajo. Excelente. Muchas Tanto, gracias por la atención. excelente. Tanto usted como su compañera tienen un excelente léxico y dominan el tema. Únicamente que leyeron, pero igualmente comentaron. Pero su presentación estuvo muy bien. Una pregunta le tengo. Diga. ¿Cuál sería una decisión financiera tomada en base a la información financiera? ¿Cuál sería una decisión de un usuario interno? Por ejemplo, un gerente, si se encuentra en una situación en la que la empresa tiene mucha liquidez, pues lo que estos pueden hacer es como mandar a expandir como el negocio o realizar una inversión para esta misma. También ocurriría como en el caso de la parte de tesorería, que ellos harían también esa misma función, que los excedentes ellos lo invertirían, ya sea en letras o en el Banco Central y cosas así. Excelente. Muy buena respuesta, ajustada a lo que se ha estudiado y a lo que ustedes han expuesto. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? Eso vale como participación. Ustedes puntuaron en todas las máximas calificaciones, 5 de 5 en todo. Les recuerdo que están siendo evaluados por la presentación, por la introducción, desarrollo, conclusiones, participación, como lo acaban de hacer sus dos compañeros. El uso del tiempo, esta vez para ustedes no fue tomado en cuenta por la excelsa explicación que dieron. Y bueno, esos son los puntos que se están tomando en cuenta. Cada uno tiene 5 puntos y los últimos que fueron Carla y Andrés han alcanzado la máxima puntuación. Felicidades. Muchas gracias. Muchas Bien. gracias. Bien. Número 3, Angel Martínez Turbí. ¿Está listo usted? Sí. Bien. Buenas noches, mi nombre es Angel Martínez Turbí. Este es el curso de contabilidad financiera impartido por el docente Alejandro Holguín en la institución Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Usuarios de la información financiera son el que usa los estados económicos para tomar decisiones financieras, como los accionistas, socios, acreedores, haciendas públicas, trabajadores, inversionistas que acuden al mercado laboral y autoridades. Los diversos usuarios de la información financiera son el inversionista, los cuales buscan información específica que les ayuden a calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones, por ejemplo, la capacidad de una empresa para pagar dividendos. Clientes, normalmente es un consumidor involucrado a largo plazo que está interesado en datos sobre la continuidad de una organización. Dueños o socios, esperan resultados exactos sobre su negocio para conocer sus ganancias y el rendimiento de su empresa. Empleados, las agrupaciones sindicales y los empleados en sí necesitan información sobre la situación financiera de la empresa. Administración pública, entidad gubernamental interesadas principalmente en el desarrollo de empresas y seguimiento de los trabajadores para distribución de recursos propios. Público en general, no todas las personas consultan información financiera, pero es un hecho que todas son
impactadas directa o indirectamente por lo que pueden buscar estar enterados de su sector laboral y las empresas en él. Los usuarios de la información son los diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Por ello, requiere información veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez, eficiencia operativa y riesgo financiero de la organización. Se debe ser selectivo sobre la información, por lo que es importante considerar que los estados financieros de una entidad incluyan la situación financiera, la entidad operativa, flujos de efectivo y otras políticas contables. Tipos de información requerida por los usuarios internos y externos. Usuarios internos son aquellos que toman decisiones relativas a la gestión de la unidad económica. Usuarios externos son los que no participan en decisiones relativas a la gestión. Uso de información financiera según el tipo de usuario. Es información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptivas que muestran la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es de ser útil al usuario en general en la toma de decisiones económicas. Para concluir, da siempre lo mejor de ti, lo que plantees ahora lo cosecharás más tarde. Mandino OG. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguna pregunta para su compañero? ¿Alguna pregunta para su compañero Angel? Angel, una pregunta le tengo yo a usted. Adelante. ¿Qué tipo de información financiera puedo yo utilizar para tomar la decisión de abrir una nueva sucursal o contratar más empleados? Son dos en una. Usted vendría siendo, estando en la casilla de inversiones, debido a que usted es dueño de una empresa. Es decir, usted tiene una inversión hecha, por lo que debe de consultar información financiera y en un banco, por ejemplo, en la toma de créditos, puesto que puede darse el caso de que debido a su alto manejo de los beneficios económicos de la empresa, al fin y al cabo, pues tenga que resultar o consultar algún préstamo financiero. Usted puede Al menos aclarar, que puede aclarar un poquito más, que no entendí realmente. O si alguien me entendió, me puede explicar. bueno, yo le decía, ¿me escucha? Ahora sí, dígame. Yo le decía que debido a usted estar en la casilla de inversionistas, debido a que usted me dijo que es dueño de una empresa, siendo un ejemplo, puede consultar en debido caso un préstamo financiero en ese caso, pero como usted es inversionista, debería utilizar la información financiera para ser un acreedor de servicio. Bien, muy bien. No del todo claro. La pregunta se basa en qué tipo de información financiera yo puedo utilizar para decidir si abro una sucursal o para contratar más empleados. La respuesta podría ser lo que acabo. Sí, Manuela Salvador, adelante. Yo entiendo que si la empresa se encuentra en un momento en el que está generando una mayor rentabilidad, es decir, está generando muchas ventas y y eso le permite que expandir su negocio, entonces obviamente lo más natural es que esa empresa tenga la capacidad de ampliar su empleomanía, o sea, tener más empleados para que esas ventas, esa rentabilidad pueda expandirse. Exactamente. Se determina a través de la información financiera, la rentabilidad, ¿sabes? ¿Es rentable o no yo abrir una sucursal? No tiene que ver ni siquiera con lo que es el flujo de caja, el flujo de efectivo. Rentabilidad no es lo mismo que ganancia. Adelante, Ana Ruiz Mena. Muy bien, Manuela. Gracias. Además, también en caso de abrir otra sucursal, aparte de la rentabilidad, tiene que ver el mercado, la situación en la que se encuentra su empresa con relación al mercado que usted está ofertando, el tipo de producto que vende su empresa o distribuye. Si es rentable o no abrir otra sucursal y si el mercado lo soportaría o no. Ciertamente son factores a considerar
sobre todo la rentabilidad. Y un segundo factor es el mercado. Muy bien. Número 4. Ladies y Carolina, ¿están listas? Sí. Bien. Bien, muy buenas noches. Nosotras a continuación vamos a seguir hablando acerca del tema de los diferentes usuarios de nuestra información financiera, y para hacer uso oportuno del tiempo vamos a resumir nuestra información bien. Entonces, estamos tomando el curso de contabilidad financiera impartido por el facilitador Alejandro Orgin mediante la institución Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Bien, entonces, entre los distintos usuarios de la información financiera encontramos en primera instancia a los inversionistas, que como bien hemos mencionado pueden ser estas personas, o en el caso de que sean empresas, que han decidido poner su dinero a disposición de nuestro negocio para adquirir algún rendimiento, ¿verdad? Entonces, estos básicamente buscan obtener información específica que les ayude a conocer, a calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones de inversión dentro de nuestro negocio. En el caso de los empleados, bien sabemos que estos son aquellos ciudadanos que brindan servicios dentro de nuestro negocio a partir de una remuneración buscando esto. Entonces, estos podemos visualizarlos como potenciales consumidores. En el caso de los prestamistas, que son estas personas, dígase natural o jurídica, que nos facilitan una cantidad de dinero. Y en el caso de los proveedores, como entidades que nos abastecen para que podamos poder realizar nuestras actividades económicas. Estos tipos de usuarios buscan información genérica acerca de nuestra situación financiera, ¿verdad? Para poder conocer, entre otras cosas, nuestra capacidad de pago. Bien, entonces, en el caso de nuestros clientes, estas básicamente son personas que utilizan nuestros servicios o recursos, mejor si es de manera recurrente, ¿verdad? Estos buscan pues conocer la trayectoria financiera de nuestra empresa, conocer acerca de la continuidad de nuestra organización. En el caso del gobierno, como bien sabemos, esta institución está encargada de la administración pública de nuestro país, y saber cuáles son nuestras ganancias, nuestros gastos, para que podamos tributar de acuerdo a lo establecido en nuestra ley. ¿Pase la maestra? Así es, sí, déjenla ahí. Bien, entonces estamos en la parte de gerencia, que básicamente estas son pues las personas encargadas de dirigir nuestra empresa, de la toma de decisiones financieras dentro de la empresa, y buscan conocer exactamente cuál es el rendimiento económico de la empresa, conocer sus diversos movimientos financieros. Hasta aquí mi exposición, les dejo con mi compañera Ley. Puede pasar. Siguiente a exponer. Si está hablando, no se escucha nada. Carolina, ¿usted fue el que expuso? Sí, maestro, yo presenté. Y su compañera no sabe dónde anda. Ella estaba conectada y me acaba de escribir por WhatsApp, pero realmente no responde. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente, que es Juana Mayra Villar. ¿Usted está lista? Sí, profesor, estoy lista. Perdón. ¿Alguna pregunta para su compañera? Para su compañera Carolina. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es la información financiera requerida para determinar los impuestos? ¿De qué forma el Estado puede determinar los impuestos? Carolina Payán. Adelante. Carolina Payano, adelante. Tiene su micrófono.
micrófono muteado. Carolina. Bien. Número 5, Juana Mayra Villar. Con usted seguimos. Maestro, tiene una pregunta para mí, disculpe. Sí, hace 2 minutos, sí. Pero ya le toca el turno a su compañera, Juana Mayra Villar. Buenas noches. Mi nombre es Juana Mayra Villar, estudiante del curso de Contabilidad Financiera impartida por el profesor Alejandro Holguín de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Por favor, la siguiente, profe. Bueno, podemos ver que el estado financiero es el documento contable utilizado por las empresas para determinar su situación, que puede ser sus deberes, sus obligaciones y sus derechos, y también para saber sus actividades fundamentales. La siguiente, profesor, por favor. Los usuarios financieros se dividen en 2 grupos. Están los usuarios internos y los usuarios externos. Los usuarios internos son los dueños y socios, los cuales utilizan la información financiera para la toma de decisiones. Están también los directores y gerentes, que normalmente tienen sus salarios vinculados a los logros de la empresa, de acuerdo a su rentabilidad. Están también el equipo administrativo, que lo usan con la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. Y los empleados utilizan la información financiera para evaluar la posibilidad de expansión dentro de la empresa. Ahora vamos a ver los usuarios externos. Los usuarios externos son los posibles inversionistas, los cuales la utilizan para medir los riesgos de inversión. Están también los analistas financieros, que son parte de los agentes del mundo financiero y hacen sugerencias y ven la evolución de las empresas y analizan los resultados y aconsejan a los posibles inversores. Están también los prestamistas o bancos o instituciones financieras para conocer si la entidad tiene suficiente solvencia, al igual que los proveedores. También, como a veces ellos ofrecen materia prima a crédito, también para saber si tienen suficiente solvencia, estos utilizan la información financiera. Y están los clientes para evaluar la posibilidad del negocio con el fin de estimar riesgo sobre una oferta financiera. La siguiente, por favor. 2 minutos, 38 segundos. Los estados, gracias. Profesor, los estados financieros se pueden clasificar de propósito general, balanza general, estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, estado de cambio de situación financiera, estado de flujo de efectivo y estados financieros consolidados. Para terminar, para concluir, profesor, quiero decir que los estados financieros de uso general deben tener 3 cualidades cualitativas: comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad. La siguiente. Muchas gracias. Muy bien. Sobre todo esta última parte de los estados financieros no había sido tocado, pero usted fue la pionera y es un tema muy interesante que se relaciona bastante con lo que es la información financiera y la toma de decisiones. Muy bien. Le tengo una pregunta. ¿Cuáles cuentas se utilizan para elaborar el balance general? El balance general se utilizan activos, pasivos y patrimonio. Exacto, o capital, activo, pasivo y capital. Sí, activo, pasivo y capital. Sí,
El patrimonio y el capital CIPRO. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta para su compañera? Usted ha puntuado igualmente la máxima calificación. Lo del tiempo lo he dejado por alto porque este tema es muy interesante, esta parte acá. Muchas gracias, profesor. A usted. Entonces, siguiente del listado, número 6, Eloane Rodríguez. ¿Está lista usted? Sí, señor. Buenas noches. Bien. Eloane. Voy a hacer la breve exposición de aquí. La puede presentar, pero yo voy diciendo un resumen de aquí. Ah, sí, sí, perfecto, mucho mejor. Ok. Bueno, buenas noches una vez más. El trabajo de investigación sobre los usuarios de la información financiera con el facilitador Alejandro Holguín de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez, curso de contabilidad financiera, y yo soy Eloani Yesenia Rodríguez. Como ya todos han hablado del usuario sobre usuarios internos y externos, vamos a seguir hablando otro poquito. La contabilidad financiera, según sus usuarios externos de una empresa, pueden ser clientes, proveedores, inversionistas y sindicatos, entre otros. Según la función del equipo interno, pueden ser gerentes, socios y propietarios. Es decir, cada tipo de usuario requiere de información específica según las necesidades para su toma de decisiones o el proceso financiero que sea pertinente. Se pueden clasificar en inversionistas, que esto buscan información específica que le ayude a calcular el riesgo o rendimiento de sus operaciones. Los clientes es un consumidor involucrado a lo largo plazo e interesado en los datos de la continuidad de una organización. Los dueños o socios esperan resultados exactos sobre su negocio para conocer sus ganancias y el rendimiento de una empresa. Por otro lado, están los empleados, que son las agrupaciones sindicales y los empleados que necesitan la información sobre la situación financiera de la empresa. También está lo que es la administración pública, que son entidades gubernamentales interesadas, participantes en el desarrollo de empresas y seguimientos. El público en general, no todas las personas consultan la información financiera, pero es un hecho que todas son impactadas directa o indirectamente, por lo que pueden buscar estar enterados de su sector laboral y las empresas. En otro orden, está lo que son las necesidades de información financiera según el tipo de usuario. Los objetivos de la contabilidad se centran en las diversas necesidades comunes para evaluar la capacidad que tenga la empresa y así generar flujos de efectivo tanto de los usuarios internos como externos. Por un ejemplo, los accionistas dan a conocer y evaluar el riesgo que tendrá su inversión. Por otro lado está la administración, que la utiliza para tomar decisiones en cuanto a la planeación, el control y que haya un buen funcionamiento. Los empleados para conocer la utilidad de la empresa y la participación que tienen en esa entidad. Las autoridades gubernamentales la usan para recaudar impuestos y generar empresa. Los proveedores para conocer la capacidad de pago de la empresa para cubrir oportunamente los créditos. Por otro lado están lo que son los clientes para conocer la continuidad que tendrá la empresa y garantizar el suministro. En fin, por otro lado está el tipo de información requerida por los usuarios internos y externos. Los usuarios internos son aquellas personas o entidades que necesitan la información para tomar decisiones legibles, para tomar una decisión adecuada y así recoger diferentes informaciones necesarias para su toma de decisiones. Los usuarios externos buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en su toma de decisiones y así tener buena inversión. Por otro lado está descubrir el posible uso de la información financiera. La información financiera que emana de la contabilidad es una información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptivas, que muestran una posición y desempeño en sus decisiones económicas. Es decir, cada tipo de usuario requiere de una información específica, pero con necesidades diferentes, aunque todos buscan una misma información o unos mismos intereses. Es cuanto, muchas gracias. Excelente.
Los bebés, cuando uno está más concentrado, es que quieren hablar más. Así que esa interrupción. No, Disculpa. no. Tranquila, no pasa nada. Una pregunta para su compañera. ¿Alguna pregunta? Eso es parte de la participación, de hacer preguntas. Bien, si nadie tiene, entonces pasamos. Usted lo hizo muy bien, lo ande, déjeme decirle. Lo hizo muy bien, su desarrollo, la conclusión. El tiempo no se la ha tomado en cuenta porque aportó valiosa información y sí ha alcanzado la máxima puntuación, al igual que su compañera anterior. Felicidades. Ok, gracias. Bien. Número 7, Giovanni La Paz. O La Paz. Giovanni. Giovanni. Sí, por aquí estoy. Bien. Pues mi nombre es Giovanni Lapay. Soy estudiante del curso Contabilidad Financiera del profesor Alejandro Gil, de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. El usuario de la contabilidad financiera. El usuario general de la información financiera puede clasificarse de manera significativa en usuarios internos y usuarios externos. Esta clasificación nos permite referirnos a la clasificación de la contabilidad. La contabilidad administrativa. Disculpe, Joan, la lectura no es que usted va a leer todo eso, porque no acabamos hoy. Usted puede leer y resumir, o simplemente parafrasear un resumen, porque, ¿verdad? Entonces puede continuar. Ok. Bueno, seguía diciendo que la contabilidad administrativa es un sistema de información contable financiera en función de usuarios internos, tales como los propietarios o socios de la misma. Y la contabilidad financiera es un sistema de información contable financiero dirigido a los usuarios externos, tales como usuarios externos relacionados con la empresa, usuarios externos que potencialmente pueden relacionarse con la empresa y usuarios internacionales. Usuarios en sus necesidades de la información. Pasa a la siguiente, por favor, profesor. 1 minuto 53 segundos. Ok, usuarios en su necesidad de información son inversionistas que los suministradores de capital de riesgo y sus asesores están preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento que van a obtener por el inversionista, el empleado, los trabajadores en general y las agrupaciones sindicalistas están interesados en la situación financiera de la empresa. Financia los bancos, intenciones de crédito, los proveedores de recursos ajenos a los propietarios, los proveedores o acreedores están interesados en la información que les permita determinar a los montos que se le adeudan. Una pregunta le tengo, porque veo que está leyendo y leyendo full. Sí, dígame la pregunta. Haga un resumen breve de lo que usted aprendió, simplemente eso, de lo que aprendió. De lo que aprendió, un resumen. 1 minuto tiene. Bueno, un resumen, en verdad no me dio tiempo a memorizarme nada de eso.
Yo sé. Pero bien, lo hizo muy bien. Muy bien lo hizo. Porque, ¿verdad? Presentarse ante todos, eso no lo hace nadie, pero usted lo hizo. Muy bien. Número 8, Mikey Calcaño López. Aquí estoy, maestro. Yo tengo su nombre mal, yo la tengo como Nike, pero es Mikey. Sí. Mikey Calcaño López. Muy bien, ya sabe usted la temática. Tan pronto visualice, puede iniciar. Sí, por aquí también lo va a estar. Que no veo muy bien. Buenas noches, mi nombre es Mikey Calcaño López, realizando el curso de Contabilidad Financiera por nuestro facilitador Alejandro Holguín en la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Aquí podemos ver un cuadrito donde está la clasificación de los usuarios de la información financiera. Los usuarios de la información financiera, a quienes por diferentes razones les interesa conocer de los estados financieros obtenidos por una entidad, se pueden agrupar en interno y externo. Los usuarios internos son aquellas personas o entidades que necesitan información para tomar decisiones dentro de la empresa, como por ejemplo los directivos, los accionistas, las mayorías, los gerentes, o dicho de otra forma, son aquellas personas o entidades que forman la parte activa de la generación de la información y acontecimiento de la empresa. La información que necesite la recogen entre otras fuentes de la contabilidad analítica. Ejemplo, promotores, consejos de administración, la gerencia general, el encargado del departamento y empleados. Los usuarios internos son aquellas personas o entidades que necesitan información para tomar decisiones sobre la empresa o aquellas las que influyen en la situación de la empresa. Entre ellos se encuentran la competencia, acreedores, proveedores, clientes, administración pública, entidades de créditos. También son receptores pasivos de la información que necesitan y la recogen de la contabilidad financiera. Entre ellos están los inversionistas, los bancos, los acreedores en general y el gobierno, los sindicatos y clientes. ¿Quiénes son los usuarios de la información financiera? En primera instancia, es importante diferenciar y separar en dos partes a los usuarios de la información financiera de tu empresa, debido al dato que requiere, así como para qué utilizar la información. Con base en esto, la clasificación se puede realizar por los sistemas de información contable, como la contabilidad financiera, en función de usuario externo de una empresa como clientes o proveedores, ya mencionado. La contabilidad administrativa o de gestión en funciones de equipo interno de una empresa. Siendo así, la naturaleza de usuarios de la información financiera depende del tipo de datos que realicen. Los inversionistas son los que buscan información específica que le ayuden a calcular el riesgo. Los clientes normalmente es un consumidor involucrado a largo plazo que está interesado en datos de su organización. Dueños o socios, estos esperan resultados exactos sobre su negocio para conocer su ganancia y el rendimiento de su empresa. Los empleados, las agrupaciones sindicales y los empleados en sí necesitan información sobre la situación financiera. La administración pública, esa es una entidad gubernamental también interesada principalmente en el desarrollo de la empresa. El público en general, no todas las personas consultan información financiera, pero en hecho que todos son impactados directamente o indirectamente por lo que puede buscar y estar enterado. Los usuarios de la información financiera son muy diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones. Se debe ser selectivo sobre la información, por lo que es importante considerar que los estados financieros de una entidad incluyen la situación financiera, la actividad operativa, el flujo de efectivos y otras políticas contables. Es cuanto. Muy bien. ¿Alguna pregunta para su compañera? ¿Alguna pregunta? ¿Una puntualización? Nadie, todos, ninguno. Correcto. Entonces, número 9, Helen de los Santos, ¿está lista?
Sí, profesor. Buenas noches. Mi nombre es Helen de los Santos. Estamos cursando el curso de Contabilidad Financiera con el profesor Alejandro Holguín, de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Siguiente, profesor. Yo voy a continuar ya el tema que venimos debatiendo de los usuarios de la información financiera. Inicio diciendo que la contabilidad financiera facilita información interesante para atraer capital, recursos propios y ajenos y créditos de los proveedores. Siguiente, profesor, por favor. No, sí, pasa a la siguiente, por favor. Dicen la clasificación de los usuarios de la información financiera, como ya venimos escuchando, se clasifican en interno y externo. Los internos, su propósito principal se basa en el control del flujo de caja, estrategia de inversión, crecimiento de ventas, alianzas comerciales, entre otros. Entre lo mismo, usuarios internos tenemos a los dueños y líderes de la organización, a los accionistas, al equipo administrativo, a los empleados. Los dueños y líderes esto tienen la orientación a cumplir la misión y objetivo de la empresa de manera eficiente. Los accionistas utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre qué hacer con sus acciones, es decir, vender, mantener o comprar. Siguiente, ahí, profesor. El equipo administrativo, tiene la meta de asegurar la efectividad de las actividades de la información, y los empleados evalúan la posibilidad de expansión dentro de la empresa. Siguiente, por favor. Tenemos entonces los usuarios externos. Dice que estos buscan una imagen favorable de la empresa para confiar en toma de decisiones de inversión financiera o acciones comerciales. Entre esto tenemos, siguiente, profesor, por favor. Tenemos los clientes, inversionistas, prestamistas y gobierno. Los clientes evalúan la rentabilidad del negocio con el fin de estimar riesgo. Los inversionistas utilizan información financiera para medir los riesgos de inversión. Los prestamistas son bancos o instituciones financieras interesadas en conocer la solvencia, y el gobierno con el objetivo de conocer la situación regulatoria de la empresa. Siguiente, por favor, profesor. Podemos decir que una diferencia entre los actores externos e internos es que los internos no participan directamente en el funcionamiento de la empresa. Su participación es fundamental para el desempeño de la misma. Siguiente, por favor, profesor. En resumen, podemos decir que la información financiera tiene como objetivos fundamentales de identificar o indicar los recursos controlados por una entidad económica y financiera, predecir movimientos de efectivo, asistir a los administradores en la planificación, organización y dirección del negocio. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte. Gracias por la oportunidad. Perfectamente. ¿Alguna pregunta para su compañero? Deben de hacer preguntas. Eso fomenta la interactividad y los conocimientos. Una pregunta le tengo. Usted comentó algo muy interesante acá arriba. Confiar en usuario busca la imagen favorable de la empresa para confiar. Y en base a esa información que usted suministró, le tengo una pregunta. ¿El riesgo reputacional puede estar asociado a la información financiera? En caso afirmativo o negativo, explique. Puede Disculpe, hacerlo. profesor, repítame. El riesgo reputacional puede estar asociado a la información financiera. Si usted dice que sí, explique. Si dice que no, explique. Bueno, Sí. en mi punto, yo entiendo que sí. Porque hablamos de la confianza. Por ejemplo, si tenemos, según mi punto de vista, si tenemos en el equipo una persona que divulga alguna información que no se esté haciendo tal vez de la manera correcta en la empresa, esto puede traer inconvenientes. Pero estamos hablando de información financiera. Entonces, en base a información financiera, la empresa puede verse afectada a nivel de su reputación
Esos son temas que ya están en boga. Hay empresas que se ha establecido que los orígenes de sus ingresos no pueden ser justificados, y eso de cierta forma a las personas le genera desconfianza. Bien. Tengo Ana Ruiz Mena con la mano levantada. Adelante. Yo pienso que sí, porque de acuerdo a la información puede afectar su reputación, porque como usted mismo lo explicaba, hay empresas que su reputación se ha visto afectada ya porque dicen, tal empresa tiene demasiado ingreso y como que el movimiento de la empresa no coincide y se puede prestar a que te, vamos a decir, usando el lavado de activos. Entonces, eso, de acuerdo a la información que tengan, de dominio, de información financiera que tenga, si sus ingresos no corresponden con la ganancia que usted como empresa está dando a demostrar al público y sus operaciones, incluso usted siendo usuario externo, viendo el movimiento que tiene esa empresa y con la poca información que como usuario externo usted puede tener, usted se da cuenta que hay alguna inversión, hay un movimiento extraño, usted va a ser renuente a usted hacer un tipo de inversión en esa empresa y por ende su reputación no va a ser la mejor y va a repercutir en su reputación en el mercado. Usted dio una clave excepcional. Si nosotros tenemos información financiera de la empresa, podemos determinar, ¿verdad? Podemos hacer un supuesto comparando la actividad comercial de la empresa y el volumen de ganancias que ellos proyectan no se corresponde. Entonces hay un desbalance y ciertamente eso provoca una imagen desfavorable. Uno desconfía. Si usted reporta 600 millones de pesos y solamente paga unos cuantos cheles de impuestos, usted sabe de lejos que eso no anda bien. Porque así como usted genera ingresos, así mismo en la proporción que determina el Estado, así debe pagar impuestos. Bien, entonces, la imagen favorable puede estar y está determinada. O sea, se relaciona con la información financiera de la empresa, como lo han dicho sus compañeros. Bien, entonces, esa pregunta que le hice se puede contestar como, o sea, puede uno afirmar que ciertamente hay una relación, está asociada el riesgo reputacional con la información financiera. Eso es un tema que se está tomando muy en cuenta últimamente. Cuando son detectados, inmediatamente la gente lo asocia a lavado de activos, al delito precedente, el lavado de activos, que puede ser defraudación, puede ser enriquecimiento ilícito, entre otros. Bien. ¿Entendió lo que le expliqué, Helen? ¿Y lo que le dijo sus compañeros? Sí, sí, claro. Muy bien. Número 10, Álvarez, Ineri Álvarez. Sí, profe, estoy aquí. ¿Está lista para exponer? Sí. Bien. Helen, usted puntuó, bueno, la pregunta no quedó muy clara, la respuesta suya no quedó muy clara, pero usted puntuó, solamente ahí tuvo un 4, pero en las demás tuvo 5 de 5. Gracias, Comienzo. Sí, sí, cuando te guste. Ok. Buenas noches, mi nombre es Ineri Álvarez y estoy estudiando en la escuela María Trinidad Sánchez con el profesor Alejandro Holguín y el tema de hoy es usuario de la información financiera. En primera instancia es importante diferenciar y separar. Profe, ponga el siguiente pase. Recuerde que usted no, si yo no paso la siguiente, usted puede seguir. Sí, ok. En primera instancia es importante
diferenciar y separar en dos partes a los usuarios de la información financiera de tu empresa debido al tipo de datos que se requieren, así como para que utilicen la información. Con base en esto, la clasificación se puede realizar por los sistemas de información contable, contabilidad financiera, que son en función de los usuarios externos de una empresa como clientes, proveedores, inversionistas, sindicatos, etcétera. La contabilidad administrativa o de gestión, en función del equipo interno de una empresa como gerente, socio y propietario. Usuario y sus necesidades dentro de la satisfacción de usuario interno y externo. Se puede identificar al usuario como inversionista, cliente. La siguiente, profe. Sigue explicando, tranquila. Yo tengo que sacar preguntas de lo que usted está exponiendo. Así que sigue así. Rápido. Siga la siguiente. Puede seguir exponiendo sin que yo esté moviendo la presentación. Ok, me quedé por usuario y su necesidad dentro de la satisfacción de usuario interno y externo. Se puede identificar al usuario como inversionista, cliente, dueño socio, empleado, administración, público en general. El Consejo de la IACC, Comité de Norma Internacional de Contabilidad, estima que los estados financieros así preparados cubren las necesidades comunes de la mayoría de los usuarios. Esto es porque cada tipo de usuario en particular toma decisiones de carácter económico, como por ejemplo, primero, tomar decisiones si adquirimos. Un minuto. Agárrame el niño, por favor. Excelente, excelente, tranquila. Okay. Tranquila. Dice, primero, tomar decisiones si adquirimos, conservamos o vendemos acciones o derechos de capital. Segundo, considerar desde una óptica financiera la evaluación de la gestión administrativa de poder asumir riesgos que beneficien la situación económica de la entidad. La 3, evaluar la capacidad de la empresa para solventar de una manera natural el pago de cargo laboral y suministrar beneficios adicionales a sus empleados. La 4, evaluar el nivel de seguridad en la protección de los fondos prestados a la empresa. La 5, asimilar la carga impositiva en función de la política tributaria de cada país en particular. La 6, establecer el monto de las utilidades distribuibles y los dividendos que se consideren a pagar. La 7, tomar como base datos estadísticos de carácter macroeconómico que permitan a la empresa poder establecer parámetros de actuación. La 8, regular la actividad de la empresa en casos particulares o puntuales. Déjala hasta ahí. Resumiendo. Ok. Resumiendo, podemos decir que los estados financieros deben proporcionar información de una entidad sobre su situación financiera, su actividad operativa, su flujo de efectivo, sus revelaciones sobre política contable, entorno y viabilidad como negocio en marcha. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Muy bien. Okay. ¿Alguna pregunta para su compañera? Nadie, todos, ninguno. Bien. Yo le tengo una y tiene que ver con que usted me mencione una diferencia de la contabilidad financiera y la administrativa o gerencial o... Como le dije anteriormente, que la contabilidad financiera, sus funciones siempre vienen con los usuarios externos. Todo lo que viene a la empresa, que viene de afuera, que son los clientes, los sindicatos, inversionistas y esas cosas. Entonces, la contabilidad administrativa son lo que vienen de adentro, que salen de la misma empresa, como los mismos gerentes, los socios, los empleados y esas cosas. O sea, usted quiere decir que la diferencia es el tipo de usuario. En la financiera es interno, ¿verdad? Es eso, Sí, ¿me quiere decir? la interna que viene de afuera y la administrativa es la interna que viene de adentro. Exactamente, ya el tipo de usuario, esa es la diferencia. El tipo de usuario y por ende el tipo de información que cada una requiere o utiliza. Excelente. Sí. Muy bien. Número 11, Onange García de la Rosa.
Número 11, Onangi García de la Rosa. Bien. Número 12, Aracelis Batista Canario. Aquí, profe. Perfecto. Bien. Le estaremos hablando de usuario de la información financiera, un curso suministrado por la Escuela María Trinidad Sánchez, Escuela Laboral. Gracias al profesor Alejandro Holguín por darnos la oportunidad. Y a ustedes, Entendemos que para comenzar a hablar de la información financiera debemos por lo menos tener una conceptualización. Tengo dos conceptualizaciones y por el tiempo voy a leer una. Voy a leer la número. Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan los estados financieros para tomar decisiones económicas, como los estados financieros, para tomar decisiones económicas como los accionistas, socios, acreedores, hacienda pública, trabajadores, inversionistas, que acuden al mercado de valores y autoridades. Estos se pueden subdividir en interno y externo. Los internos son los principales usuarios de la información financiera. Tienen acceso al estado de organización para el logro de los objetivos empresariales. Sus principales necesidades se basan en el control de flujo de caja, estrategia de inversión, crecimiento de ventas y alianzas comerciales, entre otros, mientras sus metas son la rentabilidad y liquidez de una empresa. Tenemos también los usuarios externos. La información financiera es el principal medio de los usuarios externos para conocer el estado de una entidad económica. Los usuarios externos buscan una imagen favorable en una empresa para confiar en tomar decisiones de inversión, financiamiento o asociaciones comerciales. Los usuarios internos pueden ser el diseño o líder de una organización, los accionistas, los equipos administrativos. Dígame. Los dueños, no sueños. Dueños dije, profe. Dueños o líderes de una organización. Accionista, equipos administrativos y empleados. Los dueños o líderes de una organización para la orientación estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivo de una empresa de manera eficiente. Los accionistas utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre qué hacer con sus acciones, es decir, vender, mantener o comprar. El equipo administrativo con la meta de asegurar la efectividad de la actividad de la entidad. Y los empleados para evaluar las posibilidades de la expansión dentro de una empresa. Mientras que los usuarios externos están compuestos por los clientes, inversionistas, prestamistas y el gobierno. Los clientes para evaluar la rentabilidad del negocio con el fin de estimar el riesgo sobre una oferta financiera. Los inversionistas que utilizan la información financiera para medir los riesgos de la inversión. Los prestamistas, que son los bancos o instituciones financieras interesadas en conocer la solvencia de una empresa y otorgar el financiamiento. Y el gobierno con el objetivo de conocer la situación regulamentaria de una empresa. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, profe. Perfectamente. Yo quiero hacerle a todos una aclaración. Cuando se refiere a prestamista, no se está haciendo mención de esa persona que presta dinero, ¿verdad?, de forma informal. O sea, informalmente a ese usurero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a los bancos o las instituciones de intermediación financiera que cuentan con la regularización y la autorización, ¿verdad?, para captar fondos. No nos estamos refiriendo al prestamista del barrio, al usurero. No nos estamos refiriendo a esa persona. Sino más bien se está refiriendo a las personas que utilizan los préstamos del banco, ¿verdad?
No. Eso tiene otro nombre, pero a esto es que me estoy refiriendo, prestamista. Cuando uno escucha esa palabra, inmediatamente lo asocia con el usurero del barrio, que cobra un 20 mensuales o diario, no sé, el usurero. Un A ese, 20, un 15, un 10, abusivo, profe. sí, por eso se llama usureros. A ese sujeto no nos estamos refiriendo. Muy buena posición, la suya, y muy certera. Ana Ruiz Mena. Ana Ruiz Mena. Número 13. Ana Ruiz Mena. Sí, aquí, profe. Disculpe, que era que tenía problema con el micrófono. Perfecto. Buenas noches. Mi nombre es Ana Ruiz Mena. Le estaré hablando perteneciente a la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez, cursando el curso de Contabilidad Financiera, impartido por el facilitador Alejandro Olguín. El tema a tratar son los usuarios de la información financiera, pero por motivo de tiempo nos estaremos enfocando en el uso de la información financiera según el tipo de usuario. Como ya la mayoría de mis compañeros han expresado, que es importante diferenciar en dos partes los usuarios de la información financiera, los cuales son debido al tipo de datos que se requieren, así como para qué utilizan esta información. Los usuarios se pueden clasificar en usuarios internos o agentes que tienen control sobre la información, y los usuarios externos, que son los que solo poseen acceso limitado a esta información. El tipo de información que un usuario determinado necesita va a depender del tipo de decisiones que deba tomar. Por ejemplo, un gerente necesita una información detallada sobre los costos diarios de la operación con el fin de controlar las operaciones de un negocio y colocar precio de ventas razonable. Mientras que los usuarios externos, por otra parte, generalmente necesitan información resumida. Los accionistas o dueños, estos requieren de una información para conocer el rendimiento sobre la inversión que realizan en una entidad económica y cuál ha sido su desempeño en la administración con respecto a los recursos que los socios le confiaron. Los patrocinadores, estos patrocinadores de entidades necesitan información cuando tienen que ver con fines no lucrativos y que también van a requerir conocer el desempeño de las instituciones y si esas han logrado sus fines. Los órganos supervisores y de vigilancia corporativo, que pueden ser tanto internos como externos. Los comisarios son personajes previstos por la Ley General de la Sociedad Mercantil, que se encargan de vigilar la actuación del Consejo de Administración de una entidad. Por eso necesitan una información financiera para evaluar administrativamente a una entidad. Junto con los comisarios encontramos a los auditores, tanto internos como externos, que se encargarán de vigilar el cumplimiento de los controles administrativos o la razonabilidad de los estados financieros. Por ende, requieren de una información cuantitativa para ejecutar las funciones de supervisión. Los administradores. El gobierno corporativo de una administración constituye uno de los principales usuarios de su información financiera, ya que ellos son los encargados de tomar decisiones en la entidad y tienen a su cargo los recursos asignados por los socios, los dueños o patrocinadores. Los proveedores. Esto necesitan la información porque les sirve para cubrir aspectos de su planificación de venta y de la capacidad de pago de sus clientes. Los acreedores. Estos requieren la información financiera, ya que para ellos es de vital importancia, pues ellos a través de ella analizan la posibilidad de otorgar crédito y de que le asegure que esos créditos sean recuperados, estas inversiones que ellos hacen. Las unidades gubernamentales. Aquí el gobierno en cualquiera de sus niveles y de sus poderes necesita información de las empresas para realizar sus cálculos económicos y diseñar su programa. También pueden utilizar esa información para licitaciones públicas, como son las oficinas recaudadoras, y además de eso también forma parte del gobierno, de la información que el gobierno necesita para conocer la información financiera y determinar las contribuciones que ésta puede hacer o debe hacer y hacerle saber al gobierno sobre los gastos públicos de esta. Los empleados necesitan de esta información financiera para conocer sus ingresos y estadía en la entidad, ya que de acuerdo a la estabilidad de eso va a depender su estadía en dicha empresa. Los clientes y beneficiarios
Eso requieren de la información para saber qué servicio o producto pueden obtener de esta entidad y querrán saber si esta se deriva de su o es merecedora de su confianza. Si desea puede resumir. Si desea puede No, resumir. Lleva 4 minutos ya. Ya yo estoy terminando, profe. Y están también los últimos, los contribuyentes de impuestos. Por ejemplo, los trabajadores de personal independiente para definir la posible participación en las utilidades y pago de servicios. En conclusión, el tipo de información de un usuario va determinado de la necesidad del tipo de decisiones que deba tomar. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición. Perfecto. ¿Alguna pregunta para su compañera? Se lo hizo muy bien. Pues de cierta forma breve, pero a la vez extensa, pero dio información que nos interesa a todos. Para esta usted ha calificado. Normalmente yo le doy los 5 puntos de la participación y las preguntas, pero si usted contesta la pregunta que se le haga, en caso de que se la haga, está bien asegurado. ¿Alguna pregunta? Eso me gustaría que al final lo dijeran, si tienen alguna pregunta ustedes mismos, para que sus compañeros se animen. Pero bien. Si tienen alguna, si usted tiene alguna, profe. No, me quedó todo claro. Usted lo explicó. Okay, muchas gracias. Buenas noches. Sí, adelante. Yo estaba levantando la mano. No es una pregunta, sino un aclarando, un punto a resaltar. Ella no hizo hincapié sobre las informaciones financieras que todo el mundo ha hablado anteriormente sobre entidades lucrativas. Y ella resaltó que no solo las instituciones lucrativas tienen que presentar la información financiera, sino también algunas instituciones que no son lucrativas y que también necesitan y tienen usuarios a quienes le presentan información financiera. Así es. Muy buena aclaración. Todo negocio o toda entidad que esté legalizada o que tribute debe de presentar información financiera. No necesariamente a todos los usuarios que se han mencionado. Bien, no es obligatorio que usted presente información financiera a todos esos usuarios de los que extensamente hemos conversado. Y esa relación está muy buena. Usted es Profe. Lady Selene, ¿cierto? Profe, en el caso de la no lucrativa, como usted dice, no necesariamente tienen que presentarle a todos, sino en el caso de esta, a los patrocinadores, ellos deben darle información financiera, a ver si se están logrando los fines que ellos persiguen con esa institución. Excelente. Muy bien. Como bien usted ha dicho, los patrocinadores o inversores necesitan conocer el uso que se le está dando a esos recursos, y una forma de demostrarlo es proporcionando la información financiera, lo que a su vez aumenta la confianza y el deseo de seguir, ¿verdad?, aportando a esa asociación sin fines de lucro. Muy buena. Entonces, las personas que han participado, si veo que fallaron en algún indicador de puntuación, le estoy colocando los puntos que les restan. Bien, número 14, Andrea Fidelis. Buenas noches. Bien, Andrea. Sí, ¿me escucha, profe? Sí, la escucho, cuando guste. Ok, gracias. Buenas noches, mi nombre, como ya el profesor lo indicó, es Andrea Mercedes. Pertenezco al grupo 5 de contabilidad financiera, avalado por la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez y nuestro facilitador Alejandro Holguín. Gracias. Vamos a hablar con el tema quiénes son los usuarios o usuarios de la información financiera.
Vamos a comenzar señalando que los usuarios internos o los principales usuarios de la información financiera internos tienen acceso al estado de la organización para el logro de objetivos empresariales. Sus principales necesidades se basan en el control del flujo de caja, estrategias de inversión, crecimiento de venta, alianzas comerciales, entre otros. O sea, en otras palabras, los principales usuarios de la información financiera dentro de una empresa tienen acceso a dicha información porque la empresa necesita movimientos y esta información va a dar paso a que esos movimientos sean efectivos. Dentro de esos usuarios internos tenemos primero los dueños o líderes de una organización. Estos necesitan o requieren dicha información para la orientación estratégica dirigida a cumplir con la misión y objetivo de la empresa de manera eficiente. O sea, el dueño de la empresa o el líder de una organización tiene objetivos, tiene metas, y esa información financiera él la requiere o la necesita para vigilar de que esa meta o esa misión sea cumplida. Luego de los dueños están también los accionistas. Estos utilizan la información financiera para tomar decisiones sobre qué hacer con sus acciones. Es decir, ellos evalúan conforme a cómo está marchando la empresa, si venden sus acciones, si compran más, si mantienen la que tienen, etcétera. Entonces, esa es la parte de los accionistas, pero también está el equipo administrativo. El equipo administrativo requiere información veraz y al día para asegurar la efectividad de las actividades de la entidad. O sea, este equipo es el que está encargado de que la entidad se maneje con efectividad, que las cosas que se van haciendo, los pasos que se van dando sean efectivos. Por lo tanto, el equipo administrativo requiere de información financiera clara y precisa. Si quiere puede resumir, 2 minutos, 30 segundos. Ok. Luego están también los empleados. Estos necesitan información financiera para evaluar, los empleados requieren información financiera para evaluar la posibilidad de expansión dentro de la empresa. Quédese ahí mismo, en ese punto, y explíqueme a qué se refiere con eso de evaluar las posibilidades de expansión dentro de la empresa. Sí, profe. Creo que se refiere a que una persona empleada dentro de una empresa necesita ver qué posibilidades tienen de crecer dentro de esa empresa, qué posibilidades tienen de llegar a otro puesto, a otra posición, y por eso necesitan saber qué tanta estabilidad esa empresa le proporciona. ¿De qué forma? ¿Cómo yo sé que yo puedo crecer? Porque ya eso es otro tipo de información, no financiera, que me permite a mí yo saber si yo puedo crecer o no dentro de la empresa. Pero información financiera que yo puedo utilizar para determinar si yo puedo, expandirme dentro de la empresa. ¿Cómo? Ok. A mi entender, yo creo que el empleado tiene que ver qué crecimiento o qué posición le asegura a la empresa dentro de un tiempo. Por ejemplo, si la empresa tiene crecimiento ella misma, entonces el empleado puede garantizar de que él también se va a expandir y de que él también va a crecer junto con la empresa. Bien. ¿Alguien más la puede ayudar con relación a eso? Buenas noches, yo profesor Lusitania Mercedes. Adelante, Lusitania. Yo diría, maestro, y los demás, que a medida de que una persona trabaja en una institución, en una empresa, dependiendo de los conocimientos que tenga en el área que está fungiendo o en el desempeño que ha tomado capacitaciones para trasladarse a cualquier otro departamento, depende del área que vaya escalando, dependiendo de la capacidad que tenga, la preparación. Estamos hablando a nivel de información financiera que yo puedo utilizar para determinar si yo tengo posibilidades dentro de esa empresa. Ana Ruiz Mena, adelante. Yo pienso que está relacionado con la estabilidad económica que tenga la empresa y la posición que mantenga esa empresa. De acuerdo a la estabilidad financiera y económica que posee esa empresa,
el empleado está confiado de si puede permanecer en esa empresa, ya sea creciendo o establemente en el lugar que está, o si tiene posibilidad de inversión o no en esa empresa. Es mi opinión. Excelente. Ciertamente tiene que ver con el aspecto económico. ¿Cómo se llama esto? La fortaleza económica, la posición en el mercado, el margen de utilidades, el margen de inversiones, eso determina si usted sabe si esa empresa va a quebrar. Los micrófonos, Andrea, manténgalo en silencio y levante la mano. Cuando levante la mano se le da la oportunidad. Todos esos factores que le mencioné, usted puede utilizarlo para determinar si la empresa tiene futuro o no. Esos márgenes, entre otros, si tiene futuro o no. Y ahí mismo usted determina, me puedo quedar, puedo seguir, voy a tener futuro. Bien, a eso yo me refería. Muchas gracias, Ana, por su aporte. Le coloqué entonces esa participación y ha alcanzado 30 de 40. O sea, todos tienen 30 de 40, los que han participado en su medida. Faltarían 10 puntos, que eso es una evaluación que tendrán. Bien, estamos trabajando en base a 30, ¿verdad? Lo de la exposición, eso es en base a 30. Ya los 10, eso es otra evaluación que tendremos. Entonces, lo que Ana aportó es la respuesta que mejor se ajusta a la pregunta. Muy bien, Andrea. Entonces, Bismeri Duarte. Número 15. Buenas noches, profesor. Bismeri Duarte. ¿Está lista para exponer? Sí, aquí estoy. Sí, Perfecto. profesor, ¿me escucha bien? Sí, yo la escucho. Ok, gracias. Ok. Le expone Bismeri Duarte. Y como ya mis compañeros han estado hablando, vamos a hablar de la información financiera. Para eso tenemos que conocer qué es la información financiera. La información financiera es el conjunto de datos presentados de manera ordenada y sistemática, cuya magnitud es medida y expresada en términos de dinero, que describen la situación financiera, los resultados de las operaciones y aspectos relacionados con la obtención y el uso del dinero. La información financiera se basa entre dos usuarios. Los usuarios son usuarios internos y usuarios externos. Dentro de los internos son los administradores de la empresa, es decir, aquellos responsables de la gestión, entre los que se encuentran directivos, gerentes y mandos medios. La contabilidad que se asocia a estos usuarios es la llamada contabilidad administrativa o contabilidad de gestión. Entre estos se encuentran los propietarios, directivos, gerentes y mandos medios. Entre los externos tenemos que son actores ajenos a la empresa que necesitan o desean conocer la información contable para tomar decisiones respecto a la empresa. La contabilidad que se relaciona con estos usuarios es la contabilidad financiera. Entre esos están los proveedores, acreedores, bancos, autoridades fiscales, inversionistas, potenciales e instituciones de estadísticas. Objetivos y necesidades de la información financiera. Necesidades de los usuarios. Los usuarios inversionistas necesitan información contable debido a que están interesados en conocer los futuros beneficios que obtendrán si adquieren o conservan un instrumento financiero o un instrumento patrimonial. Objetivos de la información. Tiene el objetivo de informar a los usuarios sobre la situación financiera y el rendimiento de las entidades. Una práctica común al momento de desarrollar normas de contabilidad es la inclusión de métodos de investigación contable conductual. A través de estos métodos de investigación se evalúa el impacto que puede tener la información en los usuarios y en los preparadores. Esto resulta en políticas contables que intentan suministrar información financiera relevantes para tomar decisiones económicas.
Eso es todo. Mi nombre es Bismeli Duarte, para el facilitador docente Alejandro Holguín, del curso de Contabilidad Financiera impartido en la Escuela María Trinidad Sánchez. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta para su compañera? Bismeli Duarte, usted ha hecho uso proporcionado del tiempo. La única que lo ha logrado hasta el momento. Pero bien, bien. Muchas gracias, profesor. Bien. Número 16, Lusitania Mercedes de la Nieve. Yo estoy aquí. Buenas noches. Lusitania Mercedes de la Nieve, en compañía con Yocabel Cedeño. Cuando guste puede iniciar. Le continuamos hablando sobre los usuarios de la información financiera. Estamos en un curso de contabilidad financiera, auspiciado por la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez e impartido por el facilitador licenciado Alejandro Holguín. Le empiezo diciendo que los usuarios de la información financiera son diversos y cada uno necesita datos específicos para tomar decisiones porque requieren información veraz y oportuna sobre la solvencia, liquidez, eficiencia operativa y el riesgo financiero de la organización. Los usuarios de los estados financieros son aquellos que usan la información para tomar decisiones económicas, como los accionistas, los socios, los acreedores, hacienda pública, trabajadores, inversionistas, que acuden al mercado de valores y autoridades. La naturaleza de los usuarios de la información financiera depende del tipo de datos que se analizan. En mi parte, le dejo con la compañera Yocabel Cedeño. Yocabel Cedeño Guerrero. Yocabel Cedeño Guerrero. Vi como que ella puso en el grupo como que el internet le sacó. No sé. Pero si ella no está, continúo con los inversionistas, los cuales buscan información específica que les ayude a calcular el riesgo o rendimiento de la empresa. Los clientes normalmente son un consumidor involucrado a largo plazo, que está interesado en datos sobre la continuidad de una organización. Los socios o los dueños esperan resultados exactos sobre su negocio para conocer sus ganancias y el rendimiento de su empresa. Y están los empleados, que son las agrupaciones sindicales, y los empleados necesitan información sobre la situación de la empresa. Es cuanto. Muchas gracias. Muy bien. Su compañera no pudo exponer. Entonces pasamos a la siguiente. Eso a ella le afecta su puntuación, pero a usted no. Usted puso. Número 17. Yuleisi Trinidad. Presente aquí, profesor. Muy bien. Sí, buenas noches. Mi nombre es Yuleisi Trinidad. Yo les voy a estar hablando un poco más sobre los usuarios de la contabilidad de la información financiera, auspiciada por la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez y gracias al facilitador, el licenciado Alejandro Holguín. Bien. Los usuarios de la información financiera son todas aquellas personas u organismos que por diferentes razones hacen uso de la información financiera de una empresa. Estos se pueden dividir en dos grupos, como son los usuarios internos y los usuarios externos. Bien, dentro de lo que son los usuarios internos tenemos a los propietarios y accionistas, al administrador, administradores y a los empleados. Dentro de los usuarios externos tenemos a los acreedores, instituciones financieras, inversionistas, asesores financieros, medios de comunicación, clientes, proveedores, administración pública, entre otros. Bien, uso de la información financiera según el tipo de usuario. La información financiera, según el tipo de usuario, por ejemplo, en el caso de los propietarios y accionistas, estos utilizan la información financiera para conseguir la información sobre los beneficios obtenidos o las pérdidas que ha tenido la organización. El administrador hace uso de la misma para evaluar el desempeño y la posición real de la empresa o del negocio. Y a esto ayuda con la determinación de los costos, identificar posibles señales de alerta en el caso económico de la empresa. Empleados.
Estos están interesados en conocer los detalles financieros de la empresa, ya que estos tienen un impacto directo en cuanto a sus remuneraciones y su seguridad laboral. Inversionistas. Estos se interesan por la información financiera a fin de conocer cómo están siendo utilizados el dinero cómo está siendo utilizado el dinero que están utilizando, que ellos han invertido en la empresa. Y también les sirve para la toma de decisiones, ya que de esto depende si van a disminuir, van a aumentar o van a mantener sus inversiones en la empresa. Instituciones financieras. Estos utilizan los datos que ofrece el organismo para determinar la solvencia de la organización y por ende tomar la decisión de otorgar o no créditos futuros a la misma. Administración pública. Esta se interesa en la información financiera de la empresa a fin de verificar que ésta cumpla con los principios contables, reglas y regulaciones del gobierno. De igual manera, también la utilizan para verificar que la empresa, mejor dicho, esté cumpliendo con sus impuestos tributarios. Proveedores. Estos utilizan la información financiera de la empresa para evaluar la capacidad de amortización que tiene la misma y por ende tomar decisiones en cuanto a créditos otorgados a la empresa. Público en general. No, perdón, disculpe. Medios de comunicación. Estos utilizan la información contable de la empresa para divulgar informaciones económicas relevantes, las cuales influyen en la opinión pública a nivel nacional e internacional. Es cuanto. Hasta aquí mi exposición. Muy bien, Yulais. Sí. Ha leído, pero ha expuesto o ha realizado comentarios. Con el tiempo se pasó un poquito, no será tomada en cuenta esa parte. Entonces, le faltó un punto para alcanzar los 30 de 40. Bien. Entonces, número 18, Eileen Mejía. Eileen Mejía. Buenas, ¿me escuchan? Sí, señora. Mi diapositiva, maestro. Ah, ya. Ok. Buenas para todos. Mi nombre es Eileen Mejía. Tema: usuarios de la información financiera. Recuerde que tiene que ser breve y la lectura comprensiva. Si quiere puede resumir, irse a lo que le había dicho ya. Al tipo. Ok. Bueno, mis compañeros estuvieron hablando acerca del estado financiero, que son aquellos que se usan para tomar decisiones económicas en la empresa. Los protagonistas son los accionistas, los socios, acreedores, hacienda, que ayudan en el mercado de valores y oportunidades. Definieron cada uno de ellos, que un accionista es una persona físico-moral, que puede ser temporal en la empresa o permanente. También estuvieron hablando acerca de los socios, que son los que aportan el capital de la empresa. También del acreedor, que es de un derecho de crédito que consiste en la posibilidad de exigirle un pago de deuda o del cumplimiento. También de la hacienda pública, que es aquella parte de la economía pública que recoge la intervención o autoridad pública. Se tuvieron también acerca de el trabajador, que es la persona que debe trabajar en una empresa con una edad legal, aquel que le hace el trabajo a la empresa. También de los inversionistas, que es aquella persona natural o jurídica que pertenece a una empresa. Los usuarios de inversionistas necesitan información contable, que estén interesados en conocer los futuros beneficios de la empresa. Porque cuando un inversionista
ya forma parte de una empresa, él quiere saber los beneficios que tiene esa empresa para ver si él puede estar ahí, para ver si él puede tener ganancia. También el público en general, los electores y sus representantes necesitan información financiera para conocer una transferencia, con qué se han de manejar los recursos del Estado. El usuario también necesita conocer en cuánto dinero dispone la entidad de la empresa, cuánto debe o también cuánto le debe, a cuánto ascienden el importe de su existencia de un activo fijo, lo que pueden observarse en el balance general. Todo eso yo lo toman en cuenta. También cuánto ha vendido la empresa, cuál es el costo de lo vendido, a cuánto asciende sus gastos de venta y administrativo en un periodo de información, qué puede encontrarse en el estado de ganancia o pérdida, que es lo que llamamos como que son los gastos de una empresa. Muy bien. Y, ok. Bueno, usted lo hizo bien porque no leyó y estuvo atenta a lo que dijeron sus compañeros. Entonces, eso la hace merecedora de un 30 de 40, ¿verdad? Pues ya sabemos que los 10 que faltan es para una evaluación que tendrán. Bien, ese resumen estuvo muy bien. Ok, Felicito. gracias. Te felicito. Gracias. Bien. Número 19. Angélica Arias. Número 19. Angélica Arias. Bien. Número 20. Karina del Rosario Concepción. Sí. Número 20. Ok, vamos con usted, Karina. Hay un ruido ahí que le va a impedir, nos va a impedir escucharla. Cuando usted esté lista, puede iniciar. Sí, estoy aquí, profesor. Buenas noches. Soy Karina del Rosario Concepción, cursante del curso de contabilidad financiera impartido por el facilitador Alejandro Holguín, avalado por el Centro Escuela Laboral María Trinidad Sánchez. Yo le estaré hablando sobre los usuarios de la información financiera. La información financiera es un elemento muy importante para la actividad económica de la empresa. Dentro de esta intervienen varios usuarios que están clasificados por interno y externo. Los usuarios de la información financiera son aquellos sujetos económicos cuyos intereses pueden verse afectados de forma positiva o negativa por la actividad de la entidad que emite la información. Los usuarios internos son aquellos que toman decisiones relativas a la gestión de la unidad económica. Estos son aquellos que tienen acceso a la información de manera ilimitada. Los externos son aquellos que no participan en decisiones relativas a la gestión y estos tienen acceso a la información de forma ilimitada. Como ya vimos con nuestro compañero, dentro de los usuarios externos están lo que son los propietarios, los prestamistas, y dentro de los internos están lo que son los accionistas, los dueños, los empleados. Los accionistas son aquellos que estos requieren de la información financiera para conocer el rendimiento sobre la inversión que realizan en una entidad económica. Esto desean conocer de la información para poder evaluar cuál es el desempeño que tiene la administración sobre los recursos por los cuales ellos confiaron. Los dueños son aquellos fundadores de la empresa. Estos requieren de la información porque esto, a través de la información, ellos vigilan que se cumplan las metas de utilidades. Y los empleados, que son aquellos que requieren de la información para esto poder evaluar o saber cuáles son los ingresos que tiene la empresa, para así saber cuál es, por ejemplo, la estadía que van a tener en esta empresa. Dentro de la información financiera, esta tiene que ser de utilidad
ya que esta debe de adecuarse a las necesidades que tienen los usuarios, es decir, que esta les sirva para su propósito, o sea, para sus metas que desean cumplir. También este debe de ser confiable, y para que este sea confiable, eso tiene que la información tiene que ser veraz, tiene que ser objetiva y que sea verificable. También la información tiene que ser relevante, y para que esta sea relevante, esta tiene que ser de posibilidad de predicción y tiene que ser de confirmación. También la información tiene que ser de comprensibilidad, ya que las informaciones que se presentan en los estados financieros deben ser entendidas por los usuarios, y debe de ser de comparabilidad, ya que la información financiera debe de ser analizada a partir de la identificación de diferencias y similitud con información de la misma entidad o otras entidades. Hasta aquí mi participación. Muy bien. Muy buen uso del tiempo. Información importante que de cierto modo ha proporcionado valor a lo que ya sus compañeros han expuesto. Muy bien. Le tengo una pregunta, si está en exposición. Usted habló de un estado financiero, o mejor dicho, hizo mención de una cuenta que se utiliza para un estado financiero. Ahora, yo le voy a hacer la pregunta. La información financiera contenida en el estado de resultados, se puede utilizar para qué? O sea, ¿para qué fines yo puedo utilizar la información financiera contenida en el estado financiero conocido como estado de resultados o estado de ganancias o pérdidas? Bien. Este estado es utilizado para que la empresa pueda tomar decisiones en cuanto a cuáles fueron sus ingresos y sus gastos, y poder ver cuál fue la ganancia o utilidad que tuvieron en dicho periodo, que la empresa quiera conocer su situación. Bien. Yo determino ahí el total del gasto, el total de ingresos, y en base a eso sé cuál fue mi ganancia, ¿verdad? Mi ganancia. Igualmente, con ese estado financiero determino la cantidad de impuestos a pagar. Bien, porque en base a lo que yo produzco o a mis ingresos es que se determina el impuesto, los ingresos brutos. Bien, entonces lo que usted ha dicho está correcto. Entonces, faltando un minuto para las 10, procedemos a habilitar las cámaras. Dejo de compartir para que ustedes enciendan sus cámaras. Si usted no expuso hoy, mira, Eileen durmiendo, oh padre. ¿Perdón? Que le duele la cabeza a Eileen. Las personas que por algún motivo no pudieron exponer, todavía queda el día de mañana. Bien, es importante que las informaciones que se envían al grupo de WhatsApp, sí, Chris Lacey, está bella, bien. Las informaciones que se envían al grupo de WhatsApp, ustedes las lean, deben de leerlas, porque he visto personas preguntando cosas que ya fueron enviadas. Hay que leerla, por eso le dije que pueden ustedes destacar ese mensaje importante o que para usted sea importante, para que no me esté preguntando. No es que está malo no preguntar, bien, pero si ya está ahí, así usted se informa con antelación. Entonces, si por algún motivo usted no pudo exponer hoy, puede hacerlo mañana. Bien, solamente se conectan las personas
O sea, mañana se van a conectar las personas que hoy no pudieron exponer, por la razón que sea. Bien. ¿Alguna pregunta? Si se le pide que envíen la diapositiva a una hora, envíenla a esa hora, porque yo recibí 2 diapositivas donde ya el horario había pasado. Pero yo le envié la mía en la mañana, profesor. No la recibí, ¿no? Porque tan pronto recibo, me llega la notificación al celular, a la laptop y a todos los equipos conectados. Inmediatamente la paso a la carpeta de Drive y de ahí le asigno el número. Entonces, no, eso de enviar archivos, eso es sumamente fácil. Asegúrese siempre de que usted adjuntó el documento. Un documento adjunto, asegúrese siempre de eso. Luego le da a enviar. Escribe, ¿verdad? Usted adjunta el documento, escribe la dirección de correo y lo envía. Esos son pasos sencillos. Vamos a tomar la fotografía. Yo sé que hay sueño, hambre y frío. Mira, yo hasta que no ve. Entonces, cuando estén listos para la fotografía, me avisan. Lista. Entonces, fotografía en 1, 2, 3. Es una parte. Vamos a continuar con la segunda. Otro punto importante, que deben de conectarse a la hora indicada. Se le está dando 15 minutos para que se conecte. Luego de esa hora ya, ¿verdad? Se entendería que usted solamente va a entrar para tomar asistencia. Ya estamos o vamos a entrar a lo que es la práctica y es necesario que usted o que estemos más activos. Maestra, Ya. yo tengo una pregunta para cuando usted pueda y disculpe. Sí, adelante. Yo soy un poquito distraída porque tengo mucho trabajo, aunque eso no es una justificación. Entonces, el próximo tema, yo pensaba, supuse que era para esta semana y lo tenía listo. Entonces, me gustaría saber para cuándo es la exposición o si solamente es enviarle el documento por el correo. Bueno, se van a seleccionar personas para que expongan el caso de estudio, porque lo que se va a ver ahí, ya ustedes lo vieron en lo que es la historia. Lo segundo es algo de importancia y lo tercero lo estamos desarrollando aquí de forma indirecta, porque si usted estudió el caso WorldCom, usted sabe por qué se fue a la quiebra, ¿verdad? Entonces, básicamente eso ya nosotros lo hemos resumido aquí, o mejor dicho, lo hemos expuesto de forma amplia. Bien. Mañana se le dará la oportunidad a aquellas personas que no han podido exponer por la razón que sea. Cuando se les llame para exponer, tienen que estar ahí, porque tenemos que pasar a la siguiente. Profesor. Dígamelo. Es que hay cosas que a uno se le escapan. En el sector donde yo vivo no se va la energía eléctrica y justo en el momento que me tocaba exponer, se fue la energía eléctrica, se desconectó el internet, se fue todo. Sí, y me dio trabajo, me dio casi 15 minutos volver a reconectarme nuevamente, porque al parecer mi servicio es de Claro y está teniendo problemas en la red con algunas averías. Ciertamente hay situaciones que escapan de nuestras manos, pero como nosotros somos flexibles, no hay inconveniente. Bien, tranquila. Lo importante es que envíen sus asignaciones, que expongan. Hay una... Me gustaría exponer el caso de WorldCom. Sí, sí, por supuesto. Maestro, Dígamelo. ¿cuál es la próxima clase? Consulte el cronograma. Yo la puedo decir ahora mismo, pero yo quiero que usted lo consulte el cronograma. Consulte eso.
Está en el grupo de WhatsApp. Profesor, pero el cronograma, bueno, no sé si usted lo volvió a enviar, pero como a mí se me reseteó el teléfono, todo se me borró, entonces perdí el cronograma, no lo tengo tampoco, no tengo ninguna de esa información. Como está abierto el grupo, alguno de sus compañeros va a tener la gentileza de enviarlo. Yo sé que Maestro, dígame. es el que dice consulte los cronogramas y complete la actividad del 1 de agosto. Visualice los videos, eso. Eso fue una joven que me preguntó que cómo ella se pone al día y yo le puse la forma de ella ponerse al día y usted sabe, emprendió la Porque en vida. octubre que yo debo buscarlo, voy a yo he hecho toda esa clase. Le repito, eso fue una joven que me preguntó cómo se pone al día y yo le dije cómo ponerse al día y emprendió la huida. Eso no, si usted lo hizo, no va para usted aplicado. ¿Alguna otra pregunta? Mira, muerta de sueño, Carolina. Bismeri Duarte, adelante. Gracias, profesor. Primera pregunta. El caso de WorldCom, ¿por qué plataforma la vamos a exponer? ¿Por Zoom mismo. o...? Por acá mismo, todo. Ok. Ok. Segunda pregunta. Y yo tengo varias personas. Gracias. Tengo varias personas, incluyendo mi hermana, que quiere tomar el curso, pero ya yo le he dicho que esperen a iniciar. Entonces, yo quisiera saber como cuándo inician cuándo inician el otro curso. En enero. Y o si hay alguien impartiéndolo ya. Enero. Por el mismo link se encuentra todo. Sí, todo. Ese link está habilitado todavía para recibir, pero iniciamos en enero. Este se acaba en diciembre, ¿verdad? Gracias. Antes de diciembre, Jesús Santísimo. Yo no quiero llegar a diciembre cogiendo clase. No, profesor, sigue dando clase ahí hasta enero. No, es fácil. ¿Alguna otra pregunta? Veo la mano de Lady levantada. ¿Usted terminó ya, Bismeri Duarte? Sí, gracias, profesor. Bien. Lady González, ya para finalizar. No, que le iba a exhortar. Primero se quejaban porque no había comunicación, interacción en el grupo de WhatsApp. Ahora que tienen la información, no leen. Es importante leer porque cualquier compañero, no solamente usted, puede enviar la información y usted estará claro para coordinar el grupo y también retroalimentarnos por esa vía. Ciertamente lo que usted dice tiene mucha razón. Ahora bien, también tenemos que ser, ¿cómo es la palabra? Ahora se me olvidó la palabra. Flexible. Exacto. Y sabemos que a veces se nos pasa leer, pero es importante leer y el grupo está abierto para eso. Bien, para que la información fluya. Si yo en ese momento no puedo enviar algo, ustedes mismos hacen la contesta. Finalmente, Lady, su pregunta, bueno, su aporte ya fue dado o desea hacer una pregunta. No, no, está bien. Ya con respecto a lo de la información, como le expliqué, usted ya lo respondió, que puede poner mañana. De 8 a 10. De 8 a 10 o de... Vamos a hacer un poquito más temprano. Vamos a coordinar eso vía grupo. Ok, está bien, gracias. Entonces, a su orden. Entonces, a mi señal, colóqueme el nombre completo y pueden irse a dormir. Bien, colóqueme el nombre, por favor. Gracias. Bien. El que lo hizo antes de las 10:10 tiene que volverlo a colocar. Hay puntos de medición. Eso en punto se queda ahí. No, no. Cuando yo le diga que póngame el nombre, que lo ponga. Bien, no pueden ponerlo antes. Porque yo comienzo a tomar la asistencia a partir del momento que les digo, coloque sus nombres. Previo a eso, no le paso por alto.
¿Puedo salir? Esa fue la instrucción. Coloquen sus nombres. Si no tienen preguntas, pueden irse a dormir. Salir no. Está tarde ya. No puede salir. Buenas noches. Buenas noches a todos. Todas. Buenas noches, profesor, a todos. Pasen buenas noches todos.